Bienvenidas todas y todos a este concierto especial Hanukkah. Dar especialmente las gracias a la Comunidad de Madrid y al Centro Sefarad de Israel por la amable invitación para que podamos mostrar esta parte del repertorio sefardí, si bien no tan conocida, porque nuestro campo de acción ha sido más bien orientado hacia el rescate de todas aquellas piezas que eran inéditas o bien escasamente interpretadas. Esperamos que sean igualmente de su agrado y vamos a empezar con una canción de la tradición turca, de la tradición otomana. Recordemos que los sefardíes, cuando son expulsados de España, encuentran las puertas abiertas hacia ese imperio. En esta canción aparece precisamente un Hayimachi Balansi, es el protagonista de esta canción. Susana Baich, que es la prologuista de este disco que recoge esta canción en concreto, nos habla que Hayimachi Balansi podría, por una parte, ser el diminutivo, ese Hayimachi de Haim, vida, y Balansi podría ser un apellido también toponímico referido al área de Valencia. Este chilibi que lo veré en la forica y este chilibi que lo veré en la forica que a mi rifkulu me la quita loca, que a mi rifkulu me la quita loca. Un tachilibi, un pan y sal, que dormimos juntos en un cabezal, que dormimos juntos en un cabezal. Y ay, señor papu, yo no culpo nada. Ay, señor papu, yo no culpo nada. Es Hayimachi Balansi que me hizo cabala. Es Hayimachi Balansi que me hizo cabala. Un tachilibi, un pan y sal, que dormimos juntos en un cabezal, que dormimos juntos en un cabezal. Signor papu, yo no culpo nada. A signor papu, yo no culpo nada. Es Hayimachi Balansi que me hizo cabala. Es Hayimachi Balansi que me hizo cabala. Un tachilibi, un pan y sal,
que dormimos juntos en un cabezal, que dormimos juntos en un cabezal. Y el sastre viene a tomar misura, el sastre viene a tomar misura, la bella la regalada con una criatura, la bella la regalada con una criatura, un tachilibi, un pan y sal, que dormimos juntos en un cabezal, que dormimos juntos en un cabezal. Y en el barrio turco también de Eminönü, lugar que ocupa el lugar donde se levantó la capital bizantina, el corazón realmente de la antigua ciudad amurallada de Constantinopoli. Desde allí, desde ese punto neurálgico, podemos ver cómo el puente de Gálata cruza el Cuerno de Oro. Y podemos ver también cómo las estrechitas callejuelas conducen al Palacio de Topkapi, también de Santa Sofía, la Mezquita Azul o la estación de Sirkeçi, que es precisamente donde se ubica la trama de esta historia. Los caminos de Sirkeçi es el incipit con el cual empieza esta canción. Se ha versioneado en innumerables ocasiones, pero recuperamos de la Biblioteca Nacional de Jerusalén, de la Fonoteca, esta versión que contiene una melodía inédita y habla de esos caminos de Sirkeçi. Y esta cantica la compuse yo en el parque de Sirkeçi. Y esta cantica la compuse yo en el parque de Sirkeçi. Vapor se iba alejando, yo la iba composando. Y el vapor se iba alejando, yo la iba composando. Por las calles que tú irás, de mi sombra tal alumbrarás. Por las calles que tú irás, de mi sombra tal alumbrarás. Y viajes muchos echarás cuando de mí te acordarás. Y viajes muchos echarás cuando de mí te acordarás.
y esta hermosura tuya, el Dios te la hizo souvenir, y esta hermosura pura no la merece otro que mí. Si es por agradarte, daré mi sangre con placer. Si mi sangre no te pudo convencer, daré mi muerte con placer. Y esta cantica la compuse yo en el par de Sirkiji. Y esta cantica la compuse yo en el par de Sirkiji. Y el vapor se iba alejando, yo la iba composando. Y el vapor se iba alejando, yo la iba composando. Y también de Turquía es esta canción que proviene, según muchos de los estudiosos, de una antigua balada griega. Recordemos que la actual Grecia también estaba dentro de lo que fue el histórico Imperio Otomano. De manera que hablamos en este tema de 3 damas que van a la misa para hacer la oración. Y es tal su belleza que cuando entra en la misa, depende de unas versiones u otras, el papús, el sacerdote, pierde la lectura en el libro, o el monaguillo también pierde sus papeles, sus roles, cuando ven entrar en esta iglesia esta dama hermosa que espera a alguien. Tres damas van a la misa para hacer la oración. Entre medio, mi querida, linda de mi corazón, Sayo lleva sobre Sayo y un yuboy de alta nación. Camisa de Holanda lleva, sirma y pela al cabezón, su cabeza bala de oro, sus cabellos briles son. Cuando se mete a peñarlos, en ellos despunta el sol. Sus ojos lindos pretos, visnas de Estambul ya son, su nariz perfilada
que no cabe ni un piñón, sus dientes muy menudos, perlas de enfilar ya son, sus dientes muy menudos, perlas de enfilar ya son. Ya se viste, ya se endorna, para la misa partió. Ella entrando en la misa se relumbró. Y el papás que está meldando, de meldar ya se arretó. Melda, melda, papacico, que por ti no vengo yo, por aquel que yo venía a la misa no está hoy. 7 años hay que lo espero como mujer de gran valor. Vino al 8, si no viene con otro me caso yo. Tomará al Papa de Roma o al Duque de Estambul. Si al 8 no me viene, tomaré el tañedor que me tañe día y noche y de mañana al albor. Y estas palabras diciendo el buen rey que ahí llegó, se tomaron mano con mano, juntos se fueron los dos, se tomaron mano con mano, juntos se fueron los dos. Y pasamos desde uno de los grandes emplazamientos o uno de los grandes de las geografías de esta diáspora desde Turquía, en el extremo oriental del Mediterráneo, a un espacio más cercano, donde ese castellano, esa especie de castellano antiguo que sale de la península, paralelamente a cómo evoluciona el castellano en estas tierras, también lo hace allí. Estamos hablando del norte de África. En esta canción vamos a contar la historia de Sol Hachuel, la triste historia de Sol Hachuel, que es decapitada precisamente por no querer dejar su fe a un lado y ser la esposa del gobernador. Es por ello que esta tangerina es decapitada en Fez y es allí donde se encuentra el mausoleo y es lugar de peregrinación tanto para musulmanes como para judíos. Es la historia de Sol Hachuel.
Cuando Tara levantó el enredo, sentenciaron a la hermosa Sol por una que la dicen la Mora, que como una hermana creyó. Y el gobernador le dice: ¿y esa Mora qué dice de ti? No, señor, yo he nacido hebrea y hebrea tengo que morir. Y en la cárcel estuvo encerrada sin que nadie la fuese a ver. Solo Dios, que en su guarda mandaba en compañía del ángel Gabriel. Cuando Sol salía de Tánger, sus padres lloraban detrás. Le decían: reniega, hija mía, nuestro Dios no te castigará. Adiós, padre, madre y hermano, me voy presa en presencia del rey, que aunque jure y me ofrezca otras leyes, ni por vida las traicionaré. No llores, mi madre querida, mi consejo quiero de vos, pues mi vida ya estaba entregada, solo en ella manda ahora Dios. Cuando Sol entró en el palacio, le decía a la hija del rey: profesa la ley maometana, de mi padre serás su mujer. Y el verdugo desvaina su espada, y en el cuello de Sol sin piedad, y le dice: si quieres ser mora, piénsalo que aún tienes lugar. Cuando Sol vio su sangre vertida, suspiró y al cielo imploró. Su vida ya estaba entregada, solo en ella manda ahora Dios. Y nos remitimos en esta versión, porque realmente cada una de estas canciones que vamos a interpretar, no hay, dijéramos, una versión única y auténtica, aunque todas están recuperadas a partir de los archivos de la Fonoteca, de la Biblioteca Nacional, como dije, de Jerusalén, de Israel.
cada una de estas versiones tiene una particularidad propia, puesto que son interpretadas por una persona diferente, de una edad diferente, de un lugar de procedencia diferente, también con unas aptitudes vocales diferentes. De repente podemos encontrar versiones en las que él o la intérprete son realmente virtuosos, aunque no hayan recibido ni una sola clase de canto. Suele suceder que encontramos casos realmente virtuosos en cuanto a la interpretación. Y en otros la melodía se difumina, se desdibuja más. Es difícil encontrar muchas veces, y es una labor realmente de reconstrucción, el encontrar realmente cómo podría sonar aquello. Entonces, a medio camino entre la realidad y lo que nos dejan ver estas versiones recuperadas, tenemos la versión de Solly Levy, como digo, nativa de Tánger y que se grabó en 1976 en Nueva York. Es inusual en esta canción el estribillo. Es muy curioso porque es curioso en cuanto que es la única de todas las versiones que hemos encontrado en las que se refiere en el estribillo precisamente al órgano sexual masculino, al gelindón, en cuanto que muchas otras de estas versiones lo que dicen en su lugar es algo mucho más suave, como y hay pastora a mí. Mucho más suave, más bucólico y no tan arriesgado. Y con esta versión nos quedamos por ser precisamente una versión única dentro de este repertorio. No hemos encontrado ninguna similar que tenga este estribillo, así que nos quedamos con este Levantisme Madre, que como bien dice también Susanna Weitz en su introducción, nos habla del lunes. Una muchacha va al mercado y va al mercado cuando alborea, ¿a qué? Va a encontrar un marido, va a comprar un marido, pero no cualquiera, no se va a conformar con cualquier marido. Quiere alguien de honra y de fama, alguien como un carpintero, que vamos a encontrar en esta canción, que pueda construirle un cofre y que pueda abrir con una llave de oro y plata esa cerradura, con una alusión directa a la sexualidad del matrimonio que se supone que va a acontecer después, si el encuentro es favorable, por supuesto, y si la protagonista de esta canción encuentra realmente aquel a quien busca, alguien de honra y de fama. Como dice Susanna Weitz y como quería comentar, el lunes es un día, el lunes en el que nuestra protagonista va al mercado, es un día que aparece en muchas canciones de la tradición sefardí y que parece ser que este es un día propiciatorio para que se den cosas que en otros días de la semana no suele ser tan habitual que aparezcan en este corpus de canciones sefardíes. Por tanto, el lunes, quizá por la luna, por la relación con la mujer, con ese repertorio tradicional sefardí, mayormente pasado de generación en generación y de boca en boca por las mujeres. Levantisme Madre, un lunes de mañana.
de plata y con el guelindón. Hecha está la cama como de novia honrada, con 5 almadraques y sábanas de Holanda y con el guelindón de seda, almohadas y cobertor de lana, y a la medianoche prima la llamaban y con el guelindón más blanda sus prima que la seda fina. Vos me pareciste y una luz del día y con el guelindón levantéisme, madre, lunes de mañana, fuérame al mercado y como alboreaba y con el guelindón. Y para finalizar este concierto, vamos con una canción también propia de la tradición de Marruecos, donde a poco que nos fijemos vamos a poder entender esa letra de esas canciones, precisamente por el motivo que comentábamos. Ese castellano antiguo ha ido evolucionando parejo al peninsular. Si nos vamos al extremo oriental del Mediterráneo, ya no es tan fácil encontrar tanta similitud. Incluso muchos estribillos están cantados en turco, en griego. Así que nos vamos con una canción que nos gusta mucho precisamente porque destaca un elemento vital en cualquier tradición del mundo, el agua. Se trata del aguadero. El aguadero, esa figura que podemos ver por las calles aún hoy en día de Marruecos, como por unas monedas quizá pueden hacerse una fotografía con los turistas, pero que en otro tiempo tuvo una función muy importante, puesto que cuando no existía la red de alcantarillado, cuando no existía el agua potable, el aguadero era una figura fundamental, sobre todo en esas tierras donde los calores aprietan y bien. El aguadero en esta canción como símbolo de fecundidad para los nuevos esposos. Este es el título de esta canción. Muchas gracias a todos vosotros por estar y vosotras por estar con nosotros en este concierto. Y muchas gracias a Jota por acompañarme con esta suerte de instrumentos de la tradición turca, como este lafta que tiene en sus brazos, acuna en sus brazos, también instrumentos de la tradición cristiana,
como aquella cítola de Péñola, que es una reproducción de las que están en los códices de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, de los cuales J. Martínez ha hecho la reconstrucción total, precisamente única en el mundo en este momento, de esos instrumentos que adornan las canciones que el trovador Alfonso X dedicaba a la Virgen. Y todos esos instrumentos que aparecen en las miniaturas, J. lleva 15 años reconstruyendo, y ese es uno de estos ejemplos. Y además ha tocado la zanfona, un instrumento europeo, sobre todo quizá más popular en Francia, pero que también tiene cabida. En la Edad Media fue también muy habitual, y es una combinación entre de dónde salen estos cantos, muchas veces sobre todo el romancero, que tiene conexión con nuestro romancero hispano, el romancero viejo, esa parte medieval que contiene también el repertorio sefardí, y por otra parte instrumentos propios de las zonas de nuevo asentamiento de los judíos españoles que salen de estas tierras. Son canciones de ida y vuelta, como todo en esta vida. Decía el aguadero arriba, prima. Decía el aguadero arriba, prima. Ahí está una fuente de agua fría. Mujer que de ella beba, al año es querida, al año es querida. Decía el aguadero arriba, hermana. Decía el aguadero arriba, hermana. Ahí está una fuente de agua clara. Mujer que de ella beba, al año es preñada, al año es preñada. Decía el aguadero novia chiquita. Decía el aguadero novia chiquita. Ahí está una fuente de agua bendita. Mujer que de ella beba, al año es querida, al año es querida. Decía el aguadero novia galana. Decía el aguadero novia galana. Ahí está una fuente de agua